Vale. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la pausa del café y del colacao a Data Horseman. Continuamos con la tercera sesión de comunicaciones y vamos a comenzar hablando de vínculo humano-animal. Lo va a hacer Susana Moraga, que es psicóloga, educadora canina y felina y así como experta en intervenciones asistidas con animales. Importante. Bueno, buenos días. Pues vamos a hablar sobre el vínculo humano-animal, ¿vale? Y así, de forma general, el vínculo se ha estudiado tradicionalmente a través de la teoría del apego, que lo que viene a decir es que desde el momento en que nacemos comenzamos a explorar el entorno y nos encontramos con situaciones que nos producen cierto malestar porque no conocemos. Y ante esa incertidumbre tendemos a buscar una relación emocional con nuestros cuidadores principales, que son los que se convierten en esa figura de apego. De forma que para hablar del apego, para decir que una persona ha establecido una relación de apego con esta figura, se tienen que dar tres características. Y es que esa figura de apego sea una fuente de seguridad, sea una base segura y haya intentos de proximidad, de acercarse a esta figura de apego. Y resumiéndolo mucho, podríamos decir que al fin de cuentas esta figura de apego produce una sensación de bienestar, de calma, hace que nuestra ansiedad disminuya, ¿vale? Incluso cuando nos separamos de esa figura de apego se produce cierto malestar. Y todas estas características en la relación con los animales se pueden dar, ¿vale? ¿Y qué evidencias tenemos respecto a ellos? Bueno, pues primero la observación de perros, y ya no hace falta que sea físicamente y sin mediar en el contacto, ¿vale? Incluso en imágenes y en vídeos va a hacer que se reduzca el estrés y la ansiedad subjetiva. Y ojo, subjetiva, es decir, las que las personas informan. Parámetros fisiológicos como la presión arterial o el ritmo cardíaco no se ven alterados, ¿vale? Por otro lado, cuando tendemos a valorar una situación como ansiógena, como más peligrosa, lo tendemos a valorar de forma más positiva cuando el animal está presente. Además, rendimos mejor en ciertas tareas complejas, como tareas aritméticas, y especialmente cuando mayor es el vínculo que tenemos con los animales. Y además buscamos el contacto especialmente a través de caricias en situaciones de malestar, ¿vale? Bueno, y un poco sobre cómo evaluamos, cómo podemos conocer realmente el vínculo que tenemos con los animales. Pues tenemos dos formas de hacerlo. Una, vamos a hablar de forma más cualitativa, y aquí es donde viene el test de la situación extraña que posiblemente conoceréis, ¿vale? Lo que hace este test es observar la reacción de la persona en el momento en el que se separa de esa figura de apego y establecen unas clasificaciones. Este test se ha adaptado a la relación con los animales y también tenemos un cuestionario, el Pet Attachment Questionnaire, que nos permite evaluar estos tipos de apegos. El problema con estos tipos de evaluaciones es que nos dan simplemente una descripción, pero no nos dan mucha más información. Por eso existen otras herramientas de evaluación, que son las que generalmente más se usan, y vamos a destacar dos de ellas, ¿vale? La escala de Lexington, que quizás es la que más se ha usado de forma tradicional, más estudios aparece, y por otro la escala de Monas, que es una escala más nueva, que tiene mejores propiedades psicométricas y que últimamente pues, se está usando cada vez más. En cuanto a lo que decíamos de estos tipos de apego, ¿no? Que hablábamos de esa evaluación más de corte cualitativo, más descriptiva, en la relación con los animales se puede hacer una distinción entre tres tipos de apego. Uno, el apego ansioso, otro, el apego evitativo y otro, el apego seguro. Las personas que tienen un apego ansioso por los animales tienden a buscar más el contacto con ellos, buscan más la proximidad. También los valoran
como una fuente de apoyo, o sea, posiblemente se beneficien más de esta relación con los animales. Pero también hay que tener cuidado porque pueden tener más malestar cuando se separan del animal, incluso puede aparecer frustración e ira cuando el animal no le corresponde, cuando intentan acercarse y el animal a lo mejor les evita. Pero también son personas que se preocupan más por el bienestar de estos animales. Por otro lado, tendríamos todo lo contrario, personas que tienen un apego evitativo hacia los animales y que tienden pues, a no involucrarse tanto con ellos, a evitar más el contacto, no hacer tantas actividades compartidas con los animales y por lo tanto los valoran como una fuente de apoyo social menor, ¿vale? Tanto el apego ansioso como el apego evitativo con los animales guardan relación con variables de personalidad. En el caso de apego ansioso, las personas que tienen este tipo de apego puntúan más en neuroticismo y en el caso de apego evitativo puntúan menos en apertura a la experiencia y responsabilidad. Y bueno, respecto al tercer apego, el apego seguro, es donde quizás menos evidencia tenemos. Pero de los pocos estudios que existen, sí se ha visto que estas personas pues, tendían a escribir más objetivos vitales cuando, sobre todo cuando estaba presente el animal. En cuanto a la relación que hay entre esa evaluación que decíamos antes más descriptivas con la más de corte cuantitativa, de lo que sería cantidad, no hay una correlación. Por tanto, podríamos decir, resumiendo mucho, que cantidad no siempre implica calidad. Y bueno, ¿y cómo podemos todo esto que sabemos del vínculo realmente aplicarlo? Por un lado, podemos mejorar el bienestar de los animales, generando campañas de sensibilización y concienciación teniendo en cuenta estos tipos de perfiles. Y aquí, por ejemplo, la psicología social pues, tiene mucho que decirnos. También para mejorar el bienestar y la salud de las personas. Hay muchos estudios que muestran que el tener animales genera efectos positivos en la salud. Pero ojo, porque también hay estudios que muestran que no tienen ningún efecto. Y aquí posiblemente la diferencia está en que no es tanto la presencia de por sí de los animales, sino el tipo de interacción que tenemos con ellos y cómo nos relacionamos. Además, hay como un sesgo positivo a siempre pensar que van a tener beneficios, pero también tienen ciertas problemáticas, ¿vale? Pueden surgir problemas de convivencia. Por ejemplo, pues, cualquier problema de comportamiento que tenga el animal, ¿vale? Y esto puede producir ansiedad o incluso incrementar algún trastorno que viniera de base. También tenemos lo que se conoce popularmente como el síndrome de Noé, que sería el trastorno por acumulación por animales. Son personas que tienen muchos animales en sus casas en bajas condiciones de salubridad. Y aquí, a la hora de intervenir, lógicamente hay que tener en cuenta las cuestiones relacionadas con el vínculo. Además, también nos podemos encontrar personas que tengan un malestar muy grande ante la separación con el animal. Y aquí también habría que rascar un poco qué está pasando en ese vínculo. También hay que tener en cuenta los duelos ante las pérdidas del animal, ¿vale? Que en algunos casos pues, puede ser un duelo que se puede complicar. Y también como psicólogos tenemos que tener en cuenta aquellas situaciones donde separamos forzosamente del animal. Por ejemplo, personas en situación de calle, mujeres víctimas de violencia de género o, por ejemplo, en intervención con menores. Y por último, tenemos lo que serían las intervenciones asistidas con animales. Lo que haríamos es aplicar todo aquello que conocemos del vínculo para mejorar unas intervenciones que pueden ser educativas, sociales o de ocio en las que nos acompañarán un animal. Y ahora el compañero Rodrigo os explicará un poquito más respecto a esto. ¿Vale? Muchas gracias y si queréis poneros en contacto conmigo, pues aquí tenéis mi correo. Pero vamos a hacer preguntas. Me surge la duda de si hacer las preguntas ahora o cuando acabe Rodri y que hagan a los dos. ¿Cuando acabe Rodri? Genial.
Cógete aquel micro. No, quédate aquí, quédate aquí. Sí, ahora te... Hola, vale. Muchas gracias. Vale. No sé muy bien a dónde mirar, pero bueno. Vale, voy a empezar. Mi idea de esta parte es dar un poquito qué es una terapia ecuestre. No voy a poder profundizar mucho, pero vamos a continuar con el hilo que ha dejado Susana, de qué son las intervenciones asistidas con animales. Bueno, la Organización Internacional de Interacción Humano-Animal las divide en 4. Actividades asistidas con animales, que sería cualquier actividad de carácter informal en la que hay una interacción humano-animal. Ya podría ser, pues, por ejemplo, ir a montar a caballo o una visita de unos perros a un colegio o a un hospital. La educación asistida, que eso sí sería una intervención planificada y estructurada por un profesional de la educación o relacionado. Podría ser, por ejemplo, pues un programa contra el bullying en el que está incluido pues, perros o cualquier otro tipo de animales. O, por ejemplo, una clase de equitación o de salto o lo que fuera. Coaching asistido con animales. He dicho coaching, la palabra prohibida. Todo aquello que haga un coach y que incluya un animal. Y terapia asistida con animales, ¿vale? Que sería un poco lo que nos interesa un poquito más. ¿Qué es? Pues es una intervención terapéutica planificada, estructurada y con unos objetivos definidos. Vale. ¿Quién suele encargarse de este tipo de terapias? Pues terapeutas ocupacionales, psicólogos o fisioterapeutas. Es lo que más se ve. Vale. ¿Para quién está destinado? Bueno, pues cualquier persona que tenga una problemática que sea compatible con tener un animal delante se estaría indicado para ello. También mucho de lo que se ve son personas con diversidad funcional y personas en riesgo de personas en riesgo de exclusión social. También se hacen muchos programas con ellos. ¿Quién no está indicado para este tipo de terapias? Bueno, pues alguien que tenga una alergia no controlada, obviamente no puede tener una terapia asistida con animales. Personas que le den miedo los animales o personas que directamente no tengan ningún interés en ellos. No tienen ningún sentido. Bueno, pues... no sé qué estoy haciendo, la verdad. Sí, que le estás dando al espacio y a esto a la vez. No estoy haciendo eso, ¿eh? Ah, mira. Estupendo. Perdonad. Vale. ¿Quién forma parte de un equipo de una intervención asistida con animales? Bueno, pues aquí... si me puedes pasar el ratón, por favor. Gracias. En la Fundación Acabay, que es donde yo estoy trabajando ahora actualmente, pues, nos dividimos en varias partes. Este sería el guía ecuestre, en este caso es mi jefa, Tales, un saludo desde aquí, que sería la encargada del referente animal, por así decirlo. Aquí estaría el profesional de la salud, también mi jefa, Sara, otro saludo, el usuario y un voluntario, que ayudaría un poquito en la seguridad de la sesión. Y, por supuesto, el animal de intervención. Luego, la familia formaría parte también, en un sentido más, de los objetivos que se quieren tener con el usuario. El caballo en terapia. Os presento a Canela, una de nuestras yeguas en terapia ecuestre. Vale. ¿Por qué utilizamos un caballo? Bueno, básicamente porque el caballo como animal ha formado parte de la historia del ser humano durante mucho tiempo, entonces ha sido muy estudiado y se conocen mucho pues, sus propiedades tanto a nivel vínculo, que nos ha comentado Susana, como a nivel físico. A nivel físico pues tienen un par de peculiaridades, que serían los impulsos rítmicos y el patrón locomotor. Al nivel del paso, el viento del paso del caballo es muy parecido a cuando el ser humano anda con su cadera. Entonces, para personas que nunca han andado es muy beneficioso. ¿Qué más? También la transmisión de calor. El caballo tiene una temperatura corporal más alta, entonces ayuda mucho a la distensión de los músculos. Eso a nivel físico. Luego, más cositas de los caballos. Características idóneas. Bueno, en cuanto a edad, pues entre 6 años, que es cuando se empieza a poder montar un caballo, y los 20 años. ¿Se puede ser más? Sí, depende del caballo. Si el caballo tiene una buena salud, puede ser más de 20 años. Alturas, estaría bien en la cruz, que es donde se miden los caballos, unos 150 centímetros o 160, sobre todo para la facilidad de bajar a una persona que esté subida en algún momento en el que fuera necesario.
Temperamento calmado, si puede ser. Sería lo ideal, porque no queremos un caballo nervioso en una sesión. ¿Qué más cositas? Que le gusten las personas. Si un caballo no está a gusto con personas, no es idóneo para una intervención. Por supuesto, un estado de salud óptimo, eso sin duda, y bueno, que sea fiable y que inspire confianza, es decir, que tenga una conducta predecible. Los guías de terapia ecuestre tienen que conocer bien al caballo y poder predecir en qué momento va a comportarse de cierta forma. Bueno, este es Nube, el otro caballo que tenemos aquí en Acabay. Necesidades y tratos de los caballos para este tipo de sesiones. Bueno, primero que nada, los guías de terapia tienen que conocer bien a los animales. ¿Ya? ¿3 minutos? Perdón, voy rápido. Los deben conocer bien para poder... perdón, me he ido. Lo de los carteles está súper bien, ¿eh? Sí. Vale, bueno, voy a ir rápido. Entrenamiento que tiene que tener un caballo, pues nunca utilizar un castigo positivo en cuanto al cambio de conductas. Porque si empleamos sobre todo gritos o castigos físicos, convertiremos a ese caballo en un caballo más reactivo y no queremos eso. Queremos que sea un caballo calmado y que sea fácil de controlar. También queremos un entrenamiento basado en reforzamientos positivos, ya sea cariño o comida. Yo no recomiendo comida porque los bocados luego me los llevo yo. ¿Y qué más cositas? Bueno, también podemos hacer para conductas no deseadas, está el join up, que es una técnica que se basa en el castigo negativo. Le apartamos de la manada, que es una de las cositas. No voy a meter ahí. Inconvenientes. Bueno, es una presa y, por lo tanto, su característica es huir de las situaciones en las que no está a gusto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más cositas? Bueno, el tiempo. Tenemos que hacer la terapia, se hace en un espacio abierto porque es un animal muy grande y hay veces que la lluvia o mucho viento no nos viene bien. Hay riesgo de lesiones, incluso riesgo de muerte, y esto hay que tenerlo claro, es un animal. No podemos relajarnos en las medidas de seguridad. No me voy a meter mucho más, que si no, me paso. Terapia ecuestre. Bueno, hay varios enfoques en cuanto a la terapia ecuestre. Los que asumen que es el caballo el que tiene las propiedades las propiedades terapéuticas, y los que consideran que son las actividades que se realizan con ellos los que tienen ese potencial terapéutico. Sería el terapeuta, el profesional, que bajo su óptica tendría que analizar a la persona, analizar las posibilidades y realizar una actividad que pudiera ser compatible con ese usuario, ¿vale? Posibilidades. Bueno, hay varias, no hace falta ir montado, que quizás es un poco lo que tenemos pensado en cuanto a terapia ecuestre. Dentro de la monta se puede utilizar el caballo como motivador. Es decir, si quieres montar, primero tienes que esperar, por ejemplo, tiempos de espera, por ejemplo, cuidado del caballo. Tienes que trabajar el vestido y desvestido. No puedes montar con otros pantalones porque tienes que ponerte los pantalones de montar. Pues ya tienes una excusa para ello. A pie tierra, que sería al lado del caballo, pero sin montar. Pues bueno, podemos cuidar el cuidado del caballo, cuidados personales y, por ejemplo, otro ejemplo sería, pues, tenemos que lavarle los dientes a Nube o tenemos que lavarle los dientes a Canela y así le enseñamos higiene personal. Y el caballo como excusa. El caballo no forma parte de la sesión, pero es una excusa que tenemos detrás. Oye, pues que tienes que ir al huerto, tienes que recoger zanahorias para Nube, para Canela. O tienes que ir a Consum y vamos a comprarle lechugas, entonces ahí podemos trabajar, pues que la persona trabaje pues lo que va a ser la economía y tal. No me quiero enrollar mucho más, que sé que estoy fuera de tiempo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Vale, muchísimas gracias a los dos. Tenemos unas cuantas preguntas en el Slido, pero si alguien tiene por aquí, también levantad la mano y que mis compañeros os ayuden con eso. Nos preguntan, ¿cómo podemos operativizar el apego? Buena pregunta y es difícil. De hecho, hay también un debate entre qué es apego, qué es vínculo. Cuando vemos definiciones no están nada claras. Entonces, la verdad es que no sabría dar una respuesta como muy clara y muy firme.
Lo más operativo es a través de estas 3 características, que no me voy a meter mucho porque si no se nos iba el tiempo, que era lo de base segura, refugio seguro y búsqueda de proximidad. Y bueno, a través de un poco esas 3 variables ir sabiendo realmente si hay apego o no. Pero sí es cierto que es un concepto que ha tenido como mucho misticismo, pero no se ha operativizado muy bien. Gracias. También nos preguntan cuáles serían los procesos que se quieren producir con la intervención asistida de animales en términos de aprendizaje, funcionalmente hablando. No sé si quieres ¿Puedes contestar tú, repetir la ¿o yo? pregunta? Sí. ¿Cuáles serían los procesos que se quieren producir con la intervención asistida de animales en términos de aprendizaje, funcionalmente hablando? A ver, en términos de aprendizaje, realmente la necesidad de la persona. No hay una varita mágica de que el caballo te ayuda a aprender esto o te ayuda a aprender lo otro. Al final se individualiza la terapia. Entonces, en términos de aprendizaje, lo que el terapeuta quiera. También añadir que al final el animal va a ser un reforzador de la conducta meta que se marque el terapeuta, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de perros, pues podemos, a través de un cepillado del perro, o en el caso de caballos, a través de cualquier tipo de actividad, como es el motivador, usarlo también como un reforzador más. Vale, y ya por último, para no irnos de tiempo, 2 preguntas que cuentan solo como una, lo siento, Noelia. Es que están relacionadas. Nos dicen, ¿por qué consideras que las terapias asistidas con animales parecen ser más populares en personas con diversidad funcional? Y relacionada con esta, ¿en qué tipo de problemática psicológica es útil la intervención con animales? Yo no sé responder por qué está más popularizado en personas con diversidad funcional. Susana, si tienes una respuesta. A ver, yo creo que es un poco porque al fin de cuentas en los centros pues se busca también un poco esa parte más innovadora, hacer cosas diferentes, y sí es cierto que ha tenido pues eso, cada vez más popularidad. Por ejemplo, en personas con TEA ha sido muy, muy popular, pero también porque se ha visto que hay ciertos colectivos que tienen a lo mejor el habla un poco más alterada, o a nivel de comunicación social les cuesta más trabajo, y con los animales sí es cierto que hay cierta vinculación más especial, por así decirlo. Pues muchísimas gracias a los dos.